Muy buenas tardes para todos y todas. Quienes habla Luis Eduardo Cardona, presidente de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, les da la más cordial bienvenida a todos los que están conectados, a toda la Fundación y a todos los que nos acompañan por el Facebook Live y vía Zoom. En este día les vamos a traer una de las charlas más esperadas y que tanto nos han pedido los pacientes de distrofia muscular de cintura miembro. Esperamos que sea de mucha información para que todos vayan aprendiendo sobre cómo llevar esta patología, y dentro de las charlas que la Fundación viene realizando, esta es una de las más importantes. Entonces, sin más preámbulo y con un saludo inicial para todos, quiero darle las gracias a la doctora Silvia Juliana Maradei, quien nos acompaña el día de hoy con esta espectacular charla. Ella es médica genetista de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja en biotecnología y genética Biotegen S.A. en la Fundación Hospital de la Misericordia y también es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Silvia, realmente para nosotros es un gusto poder contar con su presencia, con todo el conocimiento y la sabiduría que nos va a impartir el día de hoy, y de antemano le agradecemos los pacientes y la Fundación y los cuidadores por esa gran disposición y ayuda. Doctora Silvia, el auditorio es todo suyo. Bienvenida, muchas gracias. Uy, creo que me adelanté. Muchas gracias, señor Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar hoy con ustedes para tratar este tema, justamente hoy que se celebra el Día Mundial de la Concientización para las Distrofias Musculares Cintura-Miembro. Vamos a grandes rasgos, digamos que a tratar de, en estos más o menos 40-45 minutos que tenemos de charla, abarcar un poco las recomendaciones generales del manejo de los pacientes con distrofias musculares cintura-miembro. Primero, quiero contarles dos casitos que vi en mi consulta, porque seguramente encontrarán los pacientes muchas similaridades con estos dos casos. El primero es un hombre de 41 años, llega referido a la consulta de genética por primera vez a esa edad. Lo envía al servicio de neurología por una sospecha de distrofia muscular de Duchenne o Becker. Es hijo de padres no consanguíneos, es natural de aquí de Cundinamarca y cuenta que más o menos desde los 9 años le dijeron que caminaba raro. Él dice que caminaba como un patico. Y además que tenía como salidas las escápulas, es decir, tenía lo que nosotros médicamente llamamos escápulas aladas. Hacia los 15 años continuaba aumentando la dificultad para la marcha y además empezó a tener aumento también de la debilidad muscular, principalmente pues precisamente en las piernas. Y en ese momento se hizo el primer diagnóstico clínico de distrofia muscular de Duchenne. Más o menos a los 20 años, recuerda, se caía mucho, pensaba que era tal vez por torpeza. Sin embargo, hacia esa edad también notó aumento o aparición de debilidad en los miembros superiores, que fue también progresivo. Empezó además después a perder como tamaño en los músculos, entonces empezó a adelgazar, sobre todo los músculos o las porciones más cercanas al tronco de sus brazos, de sus piernas, y empezó después, más o menos a los 30 años, a hacer una importante desviación de la columna, y eso le aumentó la dificultad para la marcha. Más o menos a los 33 años ya no podía subir escaleras, y en el último control, que fue al principio de este año, 2020, cuando tuvo esta valoración por genética, refería marcada debilidad muscular de la cintura escapular y de la cintura pélvica. La cintura escapular y la cintura pélvica son dos grupos de órganos locomotores que tenemos todas las personas. La cintura escapular es este grupo de órganos locomotores que tenemos como en la parte superior del cuerpo, que corresponden básicamente a nuestros hombros, las partes como proximales de nuestros brazos, la parte superior de la espalda. Y la cintura pélvica pues será precisamente todo lo que queda, digamos, alrededor de lo que llamamos pelvis, y por supuesto pues los miembros inferiores, particularmente sus partes más proximales. Además de eso, pues dice que no podía ya subirse a un carro,
y que le daban calambres y dolores musculares muy frecuentes y sobre todo dolor en la espalda, dolor en la columna. Estaba incluso medicado con medicaciones muy fuertes por parte de neurología para controlar el dolor sin un adecuado control. Y llamaba la atención con esa sospecha inicial de distrofia muscular de Duchenne o Becker, que tenía una hermana de 56 años, es decir, mayor que él, con clínica muy parecida. También empezó a hacer debilidad muscular inicialmente en miembros inferiores, luego en miembros superiores, progresivamente perdió la habilidad, por ejemplo, para la marcha, y a esta edad de 56 años la señora ya está siendo requiriente de silla de ruedas. Cuando el señor llega a la consulta, nosotros por supuesto tenemos que nuevamente examinarlo muy en detalle, repetir, digamos, el examen neurológico también, a pesar de que neurología obviamente lo había hecho muy bien. Y nos damos cuenta de algo que para nosotros es importante en el diagnóstico diferencial de todas las distrofias musculares, y es que realmente no tenía compromiso de los músculos de la cara. Sí había marcada atrofia, es decir, disminución del volumen de los músculos, como decíamos, más cercanos al tronco, entonces de la parte o de la porción del brazo que está más cercana al hombro, y también de la parte superior de las piernas, lo que llamamos nosotros los muslos. Y tenía una cosa muy curiosa que se llama el signo de Gowers, que tal vez muchos de los pacientes también lo han escuchado hablar a sus médicos. Este signo de Gowers básicamente significa que no podía, después de estar sentado, no podía fácilmente incorporarse a la posición de pie, sino que tenía que hacer muchos movimientos y apoyarse de varias maneras distintas para poderse levantar. Fue evidente que todavía persiste con una alteración de la marcha, que efectivamente es una marcha de pato, y sí tiene una deformidad en la columna. Traía varios estudios, como es normal para nuestros pacientes, traía un ecocardiograma, que es normal, recuerden, el ecocardiograma es la ecografía cardíaca. Tenía unos niveles de CPK, que seguramente también todos los pacientes la conocen muy bien. La CPK es un indicador, un biomarcador de la función del músculo. Digamos que más que de la función del músculo, de la posibilidad de degeneración o destrucción de la fibra muscular. Esa CPK se encontraba realmente en valores normales, digamos el límite superior del laboratorio normalmente es hasta 200, esta estaba en 209, la última, la más reciente que tenía, pero esto no es una elevación significativa para nosotros en la clínica. Normalmente en los pacientes con distrofias musculares en etapas iniciales tenemos esta CPK muy elevada, es decir, sobre 2.000, 3.000, 5.000. Sin embargo, cuando la enfermedad ya ha avanzado, vuelve a descender ese valor porque la fibra muscular o las fibras de los diferentes grupos musculares afectados ya se han degenerado de tal forma que ya, digamos, por decirlo así, no hay más que destruir y por eso la CPK vuelve a disminuir. Tenía un estudio también para una enfermedad que se llama enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una enfermedad también muscular que compromete también los músculos y que incluso algunos autores consideran como parte de las distrofias musculares de cinturas, pero era normal. Tenía además estudios de electromiografía y velocidades de neuroconducción. Si algunos de los pacientes se lo han realizado, ya saben más o menos cómo es. Básicamente evaluamos en diferentes grupos musculares cómo ocurre la conducción de los impulsos nerviosos y cómo el músculo responde a ese impulso nervioso para verificar si hay compromiso o del nervio, del sistema nervioso, por ejemplo, en el caso de enfermedades como las neuropatías, o si hay verdadero compromiso de la fibra muscular. Para el caso de este paciente, había compromiso de la fibra muscular que sugería distrofia muscular. Tenía una resonancia de columna que mostraba pues, que además de su deformidad tenía una discopatía. Las discopatías pues, son básicamente condiciones en las que uno de los discos que se encuentra entre vértebra y vértebra
protruye un poco, sale un poco, digamos, de su lugar y eso puede causar una desacomodación de los discos vertebrales y eso incide de forma negativa en la columna y en las raíces nerviosas que salen desde la columna o a través de la columna vertebral y por esta razón causa también, por ejemplo, dolor. Tenía además unos niveles de vitamina B que estaban normales. Y por la sospecha diagnóstica se realizó un estudio genético para distrofia muscular de Duchenne, que es básicamente un estudio de lesiones y duplicaciones en el gen que causa la distrofia muscular de Duchenne, que se llama distrofina, y una secuenciación también que fueron ambos negativos, es decir, no tenía evidencia, al menos genética o molecular, de que tuviera realmente un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Si tal vez hay pacientes con distrofia muscular en el grupo, nos podemos dar cuenta que la distrofia muscular de Duchenne tiene algunas particularidades frente a las distrofias de cintura miembro, no nos vamos a detener en esto. El cuadro clínico generalmente inicia en la primera infancia y realmente el diagnóstico de un niño con distrofia muscular de Duchenne se hace cercano o alrededor de los 5 o 6 años, digamos, algunos pueden ir tal vez un poco más tarde. La distrofia muscular de Becker, que es una forma, digamos, un poco atenuada o menos severa que la distrofia muscular de Duchenne, pero que es causada por mutaciones en el mismo gen que causa la distrofia muscular de Duchenne, tiene, por ejemplo, pues un fenotipo más benigno, se diagnostica un poco más tarde, tal vez sobre los 9 o 10 años. Tenemos otro caso clínico, una mujer de 52 años, referida por medicina interna por sospecha de enfermedad neuromuscular. La señora es hija de padres consanguíneos, es decir, que tienen parentesco. También es natural de aquí de Cundinamarca. Y hace 3 años, refiere ella, empezó a tener la debilidad muscular. Entonces veíamos en el primer caso era un hombre, una persona que inició con las manifestaciones musculares desde la primera infancia, efectivamente, que había tenido un cuadro progresivo, pero que a sus 41 años aún, digamos, mantenía por lo menos la marcha, aunque con dificultad. Esta paciente es 52 años y tiene apenas 3 años de evolución de la sintomatología. Ella refiere sobre todo dificultad para levantar los brazos, para hacer las actividades de su vida diaria, peinarse, ponerse la camisa, quitarse el saco, colgar una chaqueta, cepillarse los dientes y a veces siente que por tanta debilidad o pérdida de la fuerza en sus brazos se le caen las cosas. Antes de estos 3 años, ella dice que ella salía a trotar, corría bien, no tenía ninguna dificultad para subir y bajar escaleras, no tenía dificultades, por ejemplo, para comer, absolutamente nada. Y en este momento han empezado a aparecer esas otras manifestaciones de una posible enfermedad neuromuscular, que es lo que llama la atención a medicina interna. Ella llega inicialmente a medicina interna, más que por la debilidad muscular, llega por la disfagia. Ya vamos a hablar un poco de qué es la disfagia. Y refiere pues que tiene otros familiares sanos, tiene 3 hermanos hombres sanos y 2 hijos hombres sanos, completamente sanos. Al examen físico, ella por ejemplo no tiene dificultad para incorporarse desde la posición sedente a estar de pie, distinto a el primer paciente que observábamos, pero también se observa que ya ha empezado a perder masa muscular. También trae un ecocardiograma que tiene una insuficiencia mitral leve, que realmente podría no estar incluso relacionada con su enfermedad neuromuscular, podría ser simplemente un hallazgo incidental. Tiene también niveles de creatinina quinasa o de CPK y en ella es curioso que empiezan a verse un poco más elevados. Al inicio de su cuadro, hace más o menos 3 años, habían tomado un valor de 702, luego un valor de 478, vuelve a estar en 500, digamos que sí se ha mantenido elevada. Recuerden que dijimos el límite del laboratorio era más o menos hasta 200. Y también tiene un estudio enzimático para enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Por la debilidad muscular. Esa debilidad muscular es muy característica de la enfermedad de Pompe. Tenía también estudio de electromiografía y velocidades de neuroconducción que nos mostraba una posible miopatía, es decir, ella también tenía evidencia en este estudio de que tenía una alteración en su fibra muscular.
Sin embargo, había una posterior, más reciente, más cercana a la última valoración, que estaba reportada como normal. Y también tenía algunas alteraciones en su columna. Ella no tenía ningún estudio genético hasta el momento. En estos dos pacientes, por la característica principal de compromiso de los músculos proximales, tanto de cinturas escapulares como de cintura pélvica, se consideró que ambos podían cursar con una distrofia muscular de cintura miembro. Se llaman cintura miembro precisamente por los grupos musculares que comprometen, los de las cinturas y los miembros. Hoy, como dijimos al inicio, se celebra el Día Mundial de la Concientización en Distrofias Musculares de cintura miembro. Como generalidades, o digamos para introducir un poco el tema del tratamiento, sabemos que las distrofias musculares de cinturas pues, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Sabemos que hay por lo menos 30 tipos de distrofias musculares de cinturas. Tienen una amplia heterogeneidad clínica, eso quiere decir que a veces son muy parecidas unas entre otras, pero a veces también pueden llegar a ser muy distintas. Y por supuesto tiene una heterogeneidad genética. ¿Qué es la heterogeneidad genética? Que pueden estar causadas por muchas distintas alteraciones genéticas. Son enfermedades progresivas y son enfermedades raras o huérfanas. Son enfermedades raras porque son enfermedades que se presentan en un muy bajo porcentaje de la población general. Ya vamos a ver los dos tipos principales de distrofias musculares de cinturas, que son las distrofias musculares de cinturas recesivas y las dominantes. Ya vamos a hablar un poco de qué significa cada uno de estos términos. Y para las recesivas, por ejemplo, se estima una prevalencia, es decir, una presencia en la población general de más o menos 1 de cada 15.000 personas. 1 de cada 15.000 personas, evidentemente, es una presentación muy rara o muy inusual. Y si hablamos de las dominantes, que son las menos frecuentes de las distrofias musculares de cinturas, pues tendremos que todavía son más raras, apenas son el 10% de todos los casos de distrofias musculares de cinturas. Como dijimos en ellas, es más frecuente entonces el compromiso de los músculos proximales, que están cercanos al tronco para podernos acordar más fácilmente. Y el compromiso de los músculos distales, por ejemplo, de manos, de pies, es variable. Y también hay una afectación predominante de los músculos voluntarios, precisamente, por ejemplo, los músculos de los miembros. Yo voluntariamente puedo mover mi brazo, voluntariamente puedo caminar, pero no puedo controlar, por ejemplo, el movimiento de mi intestino, el peristaltismo, eso no lo puedo controlar. Esos músculos involuntarios, como por ejemplo los del tracto gastrointestinal, se comprometen con menos frecuencia. No quiere decir que no se comprometan, porque algunas veces también se comprometen. El compromiso incluso del músculo, por ejemplo, cardíaco, es variable también. Hay distrofias musculares de cinturas en las que puede haber un compromiso de las fibras musculares del corazón, otras en las que tal vez no lo haya. Y también hay siempre, digamos, eso sí es constante, pérdida de la masa muscular, sobre todo a medida que la enfermedad empieza a progresar o a avanzar, porque la fibra muscular cada vez está más cansada y se degenera más, se pierde más. Estos tipos de enfermedades musculares pueden aparecer a cualquier edad. El contraste de los dos casos clínicos que quería mostrarles era precisamente para anotar esto. Pueden aparecer a edades tempranas, pueden aparecer ya en la edad adulta, pueden aparecer en la juventud. En realidad, esto también es muy variable dependiendo del tipo de distrofia muscular e incluso a veces dentro del mismo tipo de distrofia muscular, dependiendo de el gen que esté específicamente afectado o de las mutaciones o de las alteraciones en ese gen que sean las que están causando realmente esa enfermedad. Y otras manifestaciones de la enfermedad, digamos que además de la debilidad muscular, además de la pérdida de la masa muscular, eran algunas de las cosas que nos comentaban los pacientes que les conté acá. Dificultad para subir escaleras, caídas frecuentes, que no pueden levantarse fácilmente cuando están sentados, no pueden, por ejemplo, caminar en punta de pie, se les dificulta. Hay una cosa muy importante para este grupo de enfermedades musculares y es que no hay afectación del intelecto. Para algunas distrofias musculares es importante a veces tener en cuenta que hay que evaluar el coeficiente intelectual, por ejemplo, de los pacientes o que presenten eventualmente algún trastorno del comportamiento. Es el caso de algunos pacientes, por ejemplo, con distrofia muscular de Duchenne, que eventualmente podrían presentar algún compromiso cognitivo o comportamental.
Pero en este grupo de distrofias musculares no se afecta el intelecto, al menos no en la generalidad. Hay un grupo de distrofias musculares de cintura-miembro que se llaman ligadas al X, porque se heredan a través del cromosoma X, que pueden eventualmente presentarse con retardo mental. Por ejemplo, hay una que se llama la enfermedad de Danon, esta distrofia muscular de cinturas, corresponde a una distrofia muscular que sí se relaciona con compromiso cognitivo, pero son casos muy particulares. Muchas personas con distrofia muscular cintura-miembro desafortunadamente van a perder la habilidad para caminar y van a tener que ser dependientes de una silla de ruedas o de apoyos para poder caminar. Ya ahorita hablamos un poco de esto. Y en etapas avanzadas de la enfermedad, las personas pueden tener incluso dificultad, por ejemplo, para voltearse en la cama, para sentarse y levantarse de la cama, para vestirse de manera apropiada, para comer o para tener alguna independencia en algunas actividades que son de todos los días. Este tipo de enfermedades, las distrofias musculares de cinturas, afectan a ambos sexos y a cualquier raza. Hay descripciones de ellas en todo el mundo. Y generalmente, o digamos, las recomendaciones más recientes de los grupos que estudian este tipo de enfermedades nos dicen que debemos hacer análisis genéticos para poder confirmar los diagnósticos. Ahorita hablamos también un poco de esto. Entonces, se clasifican, se pueden clasificar, digamos, de dos maneras principales. La primera es el modo en que se heredan. Y de acuerdo al modo en que se heredan, tendremos la forma como se denominan o como se llaman estas distrofias musculares. Entonces, por ejemplo, si tenemos las distrofias musculares que se heredan de manera dominante, ya explicamos qué es esto, estas distrofias musculares que se heredan de manera dominante tendrán en su nombre un número 1. Ustedes han visto esta sigla en toda mi presentación, es la sigla LGMD, así se denomina en inglés la distrofia muscular cintura-miembro. Y se le agrega entonces el número 1 a esta sigla. Entonces habrá 1A, 1B, 1C. Y tendremos también subtipos de distrofia muscular que se van a heredar de forma recesiva y estos van a tener en su nomenclatura, en su nombre, un número 2. Y como les decía, hay algunas formas de distrofia muscular de cinturas que son ligadas al cromosoma X y que ya se incluyen dentro de las clasificaciones generales de distrofia musculares de cinturas. ¿Qué son las distrofias musculares que se heredan de forma dominante? Son distrofias musculares en las que yo tengo un padre afectado o un padre que tiene una alteración en uno de sus genes y esa persona hereda a un porcentaje de sus hijos que va a ser el 50% de probabilidad en cada uno de los embarazos que tenga con su pareja, ese mismo gen o ese mismo pedacito del ADN que está dañado. Ahorita les explico, hablamos un poco de qué es el ADN y más o menos cómo funciona esto del daño. Si no hay ningún antecedente en la familia y aparece una persona que tiene este diagnóstico, eso también puede ocurrir y puede ser que en muchos de los casos de los pacientes que hoy nos acompañan haya sido de esta manera, porque es frecuente que no existan antecedentes en la familia, sino que la persona en la que se hace el primer diagnóstico pues sea precisamente la primera persona en su familia diagnosticada de esta manera. Esta persona entonces tendrá ese riesgo del 50% de heredar esta misma condición a sus hijos, es decir, lanzar una moneda, un cara y sello. La herencia recesiva quiere o hace referencia a que se necesita ya no que un solo papá me haya pasado mi pedacito de ADN dañado, sino que necesito tener tanto el pedacito de papá como el pedacito de mamá dañados. Si no tengo el pedacito de mamá y el pedacito de papá dañados, los dos, entonces no ocurre la enfermedad. Pero si tengo los dos pedacitos dañados, es ahí cuando se va a presentar. En este caso, la probabilidad de que se herede la enfermedad cuando los dos papitos son portadores de algún pedacito de su ADN dañado es del 25%. Pero tenemos una probabilidad también de que tengamos hijos que van a portar también alguno de los dos pedacitos dañados, o el de papá o el de mamá. Y entonces esos hijos seguirán teniendo riesgo de heredar esa condición más adelante. En este tipo de herencia es frecuente que uno observe que hay una generación afectada, luego pueden haber generaciones sanas en las que no hay afectación y luego entonces ya vuelve a aparecer después de una o dos generaciones, o generalmente una, vuelve a aparecer el fenotipo. Este tipo de herencia está muy relacionada con la consanguinidad, es decir,
con que las dos personas que están teniendo un hijo sean parientes, tengan algún tipo de relación familiar, sean primos, tía y sobrino, yo qué sé, alguna cosa así. Entonces, en las personas que tienen consanguinidad es muy importante considerar como primera posibilidad este grupo de enfermedades o de distrofias musculares de cintura, si tenemos la clínica, obviamente, que soporte que podría ser este diagnóstico. Y hay otra forma de clasificarlas, entonces ya no basándonos en el modo de herencia, sino de acuerdo a la proteína o a la molécula en el músculo que se está afectando como tal. Entonces, la fibra muscular es supremamente compleja, no vamos, digamos que, a adentrarnos en esto, pero la fibra muscular es muy compleja, tiene adentro un montón de moléculas interactuando para que la fibra muscular pueda contraerse y estirarse de forma correcta y no se vaya a dañar. Para que esa fibra muscular responda correctamente y rápidamente a cualquier impulso nervioso que llegue a ella y le diga, oiga, muévase. Y dentro de todas esas proteínas que están ahí o moléculas que están ahí en esa fibra muscular tratando de cumplir unas funciones muy especiales, hay algunos grupos que son los más importantes para causar este tipo de enfermedades musculares. Dentro de estos tenemos a la calpaína, la disferlina, los sarcoglicanos, las la y de estas se afecta, también podemos determinar entonces el tipo de distrofia muscular de cintura a la que nos estamos enfrentando. De esta manera podremos decir que tenemos calpainopatías, disferlinopatías, sarcoglicanopatías, laminopatías, miotilenopatías, caveolinopatías, que son términos que pueden ustedes de pronto también haber alguna vez escuchado, que su médico los puede haber incluso utilizado para su diagnóstico. Pero entonces uno diría, si yo puedo mirar o estudiar cada una de esas proteínas en la fibra muscular, pues el diagnóstico en teoría lo hago tomando una muestra de la fibra muscular, ¿cierto? Haciendo una biopsia y evalúo cada una de esas proteínas y busco cuáles están presentes, cuáles no están presentes, si están presentes en el porcentaje o de la forma como la espero que esté presente. Pero en la actualidad, esa forma de abordar el diagnóstico de las enfermedades musculares ha caído un poco en desuso, porque si a alguno de los pacientes que nos acompaña le han hecho alguna vez una biopsia muscular, sabe que es un procedimiento invasivo, incómodo, difícil, doloroso, y a veces el análisis de la biopsia muscular no es tan sencillo. Los patólogos, cuando tienen enfrente una patología de un músculo, una muestra de músculo, pueden no tener suficientes elementos además o herramientas para poder decirnos con seguridad o con mucha claridad qué es lo que ellos sospechan basados en esa muestra que se le tomó al paciente. Entonces, las recomendaciones recientes han virado hacia que el estudio se haga de manera genética. Los test genéticos son estudios que nosotros, los genetistas generalmente, pero otras especialidades también lo pueden hacer, solicitamos a nuestros pacientes para determinar cuál es su diagnóstico. Estos test genéticos normalmente consisten en que se toma una muestra de sangre al paciente y se toman de su sangre las células que tienen núcleo, que son los glóbulos blancos. En ese núcleo de esas células existe una biblioteca grandísima que se llama el ADN. El ADN está conformado por muchos libros, muchos estantes llenos de libros. Y en cada libro están las instrucciones específicas para alguna función. Hay muchos libros que están hechos especialmente para controlar la estructura y la función de los músculos, la respuesta de los músculos al impulso nervioso, la respuesta de los músculos al ejercicio, por ejemplo, la forma como el músculo obtiene oxígeno para poder contraerse adecuadamente. Entonces lo que hacemos es buscar esa biblioteca o sacar esa biblioteca de las células y tenemos varias maneras de abordar el estudio genético. Podemos o estudiar la biblioteca en general. Cuando estudiamos la biblioteca en general, lo que hacemos son estudios que llamamos cariotipo. Estos cariotipos nos sirven para decir la biblioteca está completa en cuanto a sus estantes, es decir, hay 23 pares de estantes efectivamente completos.
Pero también podemos ir a cada estante y evaluar cada estante y mirar si en el estante A y en el estante B y en el estante C están todos los libros que tienen que estar ahí. Pero también podemos ir a mirar un único libro que nos interese. Entonces, si pensamos que estamos ante una sarcoglicanopatía, en el caso de las distrofias musculares de cintura, vamos a buscar el libro de los sarcoglicanos y lo abrimos y empezamos a mirar qué dice. Empezamos a leer letra por letra cada una de las palabras que están allí escritas a ver qué dice. O podemos mirar varios libros. Decimos, no, de pronto no estamos o no tenemos la certeza de qué tipo de distrofia muscular de cintura puede ser. Miremos todos los libros que se relacionan con estas enfermedades. Y como les digo, vamos letra por letra. Desde el 2014, la recomendación es enfocarnos de esta manera. Es que cuando hacemos el diagnóstico de una distrofia muscular de cinturas, vamos página por página de los libros que nos interesan, que son todos los libros o genes que se relacionan con distrofias musculares de cinturas y de miembros. Como les digo, el estudio de inmunohistoquímica en biopsia, que así se llama, hacer la patología, buscar específicamente algunas proteínas, ha caído un poco en desuso, sin embargo, se sigue utilizando en muchos escenarios y en muchos países. Es posible también hacerlo en nuestro país, teniendo presente siempre, como les decía, que tiene varios retos de diagnóstico, sobre todo para el patólogo que se enfrenta a esa muestra. Y ahora sí, entonces vamos a entrar en detalle, vamos a hablar un poco del tratamiento que tenemos actualmente disponible para este tipo de distrofias musculares. Lo dividí en 3 grupos: tratamiento médico y de apoyo, tratamiento farmacológico, terapias emergentes y tratamiento quirúrgico. Entonces vamos a ir grupo por grupo. Dentro del manejo médico, quiero primero hacer la aclaración que estos pacientes requieren un manejo interdisciplinario y es muy importante que todos los pacientes luchen por tener ese manejo interdisciplinario y que los médicos que tenemos este tipo de pacientes también estemos en la jugada de conectarnos con los otros colegas que los están valorando y entre todos concertar los mejores manejos o las mejores opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Dentro de los grupos de tratantes tenemos fisiatría, ortopedia, neumología, neurología, genética, cardiología. Tenemos también a psicología, a las terapeutas ocupacionales, a las fisioterapeutas, a las terapeutas de fonoaudiología, por ejemplo, para los pacientes que tienen dificultades al tragar. Y tenemos también apoyo, por ejemplo, de nutrición, de gastroenterología. Entonces son equipos de muchos especialistas, de muchos profesionales que estamos enterados de cómo se debe manejar este paciente. Entonces, primero, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es el manejo nutricional y de las comorbilidades gastrointestinales que se pueden presentar. Vamos a ir como de lo más básico, por decirlo así, a las cosas un poco más complicadas dentro de la medicina. Entonces, una cosa que siempre los pacientes preguntan mucho en la consulta es, ¿tengo que dejar de comer algo? ¿O debo comer algo más que otra cosa? ¿O me sirve tomarme un suplemento? Si yo me tomo el Ensure, si yo me tomo las vitaminas, ¿eso qué me va a hacer? ¿Eso sí me va a funcionar o no? Particularmente sobre el tema de qué alimentos deberíamos consumir, sabemos que para todas las distrofias musculares, digamos, no específicamente para las distrofias musculares de cinturas, sino en general para los grupos de enfermedades de la fibra muscular, tenemos que ajustar unos consumos de proteínas especiales para aportarle a ese músculo, a esa fibra muscular, la proteína suficiente para que pueda construir apropiadamente sus propias proteínas después. Este consumo proteico no es algo o una norma general que para todo el mundo es igual, no. Este consumo proteico, el porcentaje de proteína que debería consumir una persona dentro de sus requerimientos diarios, depende de las condiciones del paciente, depende de las posibilidades del paciente muchas veces también, y se debe siempre hacer una evaluación nutricional. Debemos estar acompañados de un equipo de nutricionistas que nos apoyen en cuál debería ser el porcentaje ideal, el porcentaje adecuado. Esto también depende mucho de la edad. Los porcentajes de requerimientos proteicos diarios serán diferentes en niños que en adultos, por ejemplo, desde la tercera edad. Y sobre el tema de los suplementos, para distrofias musculares de cinturas,
no se recomienda suplementos, por ejemplo, como los ácidos grasos, el omega, vitaminas, no porque le hagan daño a la gente, esto quiero que de pronto quede claro, sino porque no se ha reconocido todavía científicamente que realmente puedan tener algún beneficio. Entonces, cuando no conocemos el efecto, preferimos evitar. Vamos a hablar un poco entonces del manejo de la disfagia. Discúlpenme un momento, voy a prender la luz. Mucho mejor, ahora sí nos vemos bien. La disfagia es dificultad para poder tragar o para poder pasar los alimentos. Eso es la disfagia. Y de pronto algunos pacientes lo han presentado, porque no es raro, no es infrecuente encontrarlo en los pacientes que tienen distrofias musculares de cinturas, sobre todo en los que tienen compromiso de la cintura escapular. Esa dificultad para pasar los alimentos requiere, pues primero, de que el paciente manifieste que lo siente. Se me dificulta tragar, me atoro fácilmente cuando como. Hay diferentes tipos, entonces puede ser solamente para sólidos, para semisólidos, para líquidos. Entonces es importante que el paciente también aprenda a darse cuenta qué es lo que le causa dificultad comer. Pero además de esa evaluación clínica, la recomendación médica es poder hacer a los pacientes unos exámenes especiales que nos permitan confirmar que en efecto existe la disfagia. Y estos exámenes se llaman videofaringolaringoscopia, son nombres raros que nos inventamos los médicos, y videofluoroscopia de glutorio. Esos son dos exámenes en los que básicamente los gastroenterólogos o los técnicos en radiología o los radiólogos especializados nos ayudan al resto de médicos tratantes a saber si la motilidad del esófago cuando el paciente está comiendo es la adecuada. Seguimos con el manejo rehabilitador de la función muscular o el manejo que conserva, que nos ayuda a preservar la función muscular y el ejercicio, que es otra de las cosas que los pacientes siempre nos preguntan. ¿Puedo nadar? ¿Puedo montar a caballo? A mí me gusta jugar fútbol, pero ya no puedo, me duele, me canso, me fatigo. Siento que duro 3 días como si me hubiera pasado un tren por encima. ¿Puedo montar cicla? ¿Puedo ir al gimnasio? Entonces, los principios del manejo rehabilitador y de ejercicio, de las rutinas de ejercicio, de los registros de cinturas, tienen dos méritos. La primera es poder conservar al máximo, dentro de lo que se pueda, la movilidad. ¿Por qué digo dentro de lo que se pueda? Porque ya dijimos al inicio de la presentación que estas enfermedades son enfermedades progresivas. Entonces habrá, digamos que a veces algunos puntos en los que tal vez una articulación o un músculo no va a responder adecuadamente. El otro es del paciente. A mí me interesa que mi paciente pueda ser lo más independiente posible, que continúe pudiéndose vestir, que continúe pudiéndose cepillar los dientes, que cuando coma no se le caigan los cubiertos, que no se le suelten los vasos, por ejemplo. Esto, por supuesto, maximiza o mejora la calidad de vida del paciente. Y específicamente hablando del ejercicio o de lo que en terapia eventualmente pudieran ustedes trabajar como pacientes con sus fisioterapeutas o con sus terapeutas ocupacionales, es muy importante aclarar que los ejercicios que están recomendados o autorizados más que recomendados para pacientes con distrofias musculares de cinturas están orientados a fortalecer el músculo y a mantener como esa capacidad vital apropiada del paciente o como dijimos que pueden hacer los pacientes lo llamamos ejercicio aeróbico. No deben los pacientes con distrofias musculares de cintura hacer ejercicio de alta intensidad. Es decir, no queremos que un paciente con distrofia muscular de cintura se vaya a montar bicicleta hasta el Alto de Patios, porque
no es apropiado para él. Hay un riesgo de que ese ejercicio que le demanda tanto esfuerzo a sus músculos pueda causarle mayor degeneración de la fibra muscular y eso va a causarle fatiga, va a causarle dolor excesivo, va a causarle calambres musculares, va a causarle incluso, puede llegar a causarle dificultad respiratoria al paciente durante ese ejercicio. Entonces no se recomiendan esos ejercicios de alta intensidad. Se recomiendan ejercicios de baja intensidad y larga duración. Entonces yo sí puedo ir a montar cicla, pero no al alto de patios. Yo puedo montar cicla, una rutina corta de unos 15 a 30 minutos, haciéndolo suavemente, de forma lenta, controlando el ritmo y unas 3 veces por semana, 4 veces por semana. Yo puedo hacer cardio, por ejemplo, en el gimnasio, claro, pero no puedo exagerar, no puedo entonces poner la trotadora a la velocidad máxima, esto no está recomendado. La natación es uno de los ejercicios que sí puede estar, digamos que recomendado o indicado en pacientes con este tipo de distrofia musculares porque se puede controlar un poco mejor la intensidad con la que se efectúa el ejercicio. La danza también, pero ojo, es importante que cualquier ejercicio que ustedes decidan hacer, cualquier ejercicio que quieran continuar llevando, el fútbol, el básquet, yo que sé, que pues, lo entenderán, no son los recomendados. Un partido de fútbol dura 45 minutos, un tiempo, pues en esos 45 minutos, evidentemente la fibra muscular va a quedar supremamente desgastada y fatigada. Entonces es importante que todos esos ejercicios o rutinas de ejercicio estén prescritas, ordenadas por un especialista, o estén concertadas con el grupo de tratantes. ¿Esto quiénes lo hacen? Las fisioterapeutas, los médicos fisiatras. Ellos son muy juiciosos y saben mucho qué ejercicios son los o qué rutinas son las que mejor un paciente podría desarrollar. También estos grupos de fisiatría y de fisioterapia se encargan de lo que llamamos el manejo ortésico. El manejo ortésico básicamente hace referencia a todos estos tipos de ortesis o férulas que podemos utilizar para evitar la deformidad, por ejemplo, de una extremidad, para mejorar la posición de una extremidad. Y dentro del manejo de las distrofias musculares de cinturas, la ortesis que podríamos recomendar es la ortesis de tobillo-pie, que es esta que veíamos en la diapositiva anterior, que es una férula que nos cubre la parte de atrás de la pierna y nos ajusta, nos sostiene, digamos, en una posición determinada el tobillo y el pie. Esta ortesis es muy útil para mantener o conservar esa función del tobillo y del pie que permiten que uno esté parado y que uno pueda caminar. Y además, si uno camina adecuadamente y se puede parar adecuadamente, pues va a tener menos riesgo después de hacer, por ejemplo, una deformidad de la columna, como la escoliosis. También este tipo de tratamientos, entonces, como lo decíamos, tendrán que tener una prescripción por un grupo de especialistas. Y lo más importante es que el paciente sepa cómo se debe poner la ortesis, cuándo la debe utilizar, porque a veces no es necesario tenerla todo el día, no serán unas horas o en unos momentos específicos. Y se debe entrenar muy bien al paciente sobre su uso para que no le cause mayores problemas. Si yo no aprendo a usar bien una ortesis, puedo aumentar, por ejemplo, mi frecuencia de caídas en lugar de disminuirla. Entonces, sí es muy importante tener el acompañamiento también del grupo de especialistas para este tipo de tratamientos. Y sobre la silla de ruedas, como dijimos, es uno de los elementos de apoyo para las personas con distrofia muscular de cintura que han perdido ya la habilidad de caminar. Tenemos dos opciones de sillas de ruedas. Tenemos sillas de ruedas manuales y sillas de ruedas con motor o sillas de ruedas eléctricas. Yo sé que muchas veces uno como paciente quisiera tener la silla de ruedas eléctrica. Tiene muchas ventajas, por supuesto, pero la selección de la silla de ruedas también es un proceso que implica concertar y hablar con el equipo tratante. No es tan sencillo decir, a este paciente le vamos a poner una de motor y a este otro una manual. Dentro de la selección de la silla de ruedas ideal para el paciente, se tienen que tener en tan importantes como que si es una silla de ruedas manual, el paciente realmente la pueda manejar. Si yo tengo un paciente que tiene mucha debilidad de la cintura escapular, por ejemplo,
tiene mucha debilidad en los miembros superiores, en los brazos, y que tal vez no va a poder fácilmente manejar esa silla, pues de pronto esa no es la silla ideal para mi paciente. Mi paciente entonces debería más bien tener una silla eléctrica. Hay muchas otras consideraciones, como por ejemplo la posición de la columna. Si mi paciente tiene una mala posición de la columna, tal vez no es tanto si es una silla eléctrica o una silla manual, pero sí qué tipo de espaldar o de reclinación tiene que tener la silla para yo no estar afectando o promoviendo que progrese esa deformidad de mi columna. También hay que tener en cuenta si el paciente donde vive, por ejemplo, tiene fácil acceso de la silla. Hasta eso nos toca pensar si el paciente puede desplazarse fácilmente en la silla a las citas médicas o a hacer sus actividades personales, si necesita ir al banco, si necesita ir al supermercado. Entonces, todos estos son elementos muy importantes cuando se selecciona una silla de ruedas para un paciente. Entonces, siempre tratar de que no sea la que me tocó, sino hablar con los especialistas, hablar con los grupos tratantes. Doctor, me está pasando esto, ya no puedo caminar, sé que me van a poner silla de ruedas. ¿Cuáles van a ser las características de esa silla? Evaluemos juntos las cosas. Pienso que ustedes como pacientes y bueno, en el caso de los pacientes con distrofias musculares, esto se ve, realmente sí ocurre así. Son pacientes muy empoderados y que conocen mucho su enfermedad, que se comunican muy bien con sus médicos tratantes, entonces aprovechar esa relación también como de cercanía que se crea con los equipos tratantes y lograr tomar decisiones conjuntas. Es muy importante dentro de las intervenciones que hacemos hacer intervenciones psicológicas. Esto a veces se nos olvida. Se nos olvida que un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa, que le causa cansancio, que le causa dolor, está siendo afectado por ese diagnóstico, que su familia también está recibiendo ese diagnóstico, que en su familia hay además otras personas que podrían estar en riesgo de tener ese diagnóstico. Y debemos entonces acompañar psicológicamente a ese paciente y a ese grupo familiar sobre qué es su diagnóstico, cómo se maneja el diagnóstico, cuáles son las cosas que podemos esperar. Y esto no solo mejora la salud mental del paciente, esto también mejora, créanlo, los síntomas relacionados con la enfermedad. Un paciente que conoce su enfermedad, que recibe acompañamiento, que tiene sus tratamientos a tiempo, también mejora en sus síntomas. También tenemos otras intervenciones de otras especialidades. Por ejemplo, habíamos hablado de cardiología, de neumología. ¿Cuándo nos tenemos que apoyar en estos servicios especializados? De cardiología, cuando sospechamos que hay compromiso del músculo cardíaco. Ese paciente que dice, es que además de que me duelen las piernas cuando intento subir escaleras, yo me fatigo, yo no puedo respirar bien, siento que me falta el aire. Esos pacientes ameritan una valoración por cardiología, un ecocardiograma, incluso a veces algunos estudios un poco más avanzados. Ese paciente que se levanta muy cansado o que tose mucho, que también a veces se queja de dificultad para respirar, puede estar teniendo una enfermedad pulmonar. ¿Será que lo tengo que mandar a neumología? Y hay una cosa importante dentro del manejo de los pacientes en general con cualquier distrofia muscular, que es el tema de la polisomnografía. Tal vez algunos de ustedes se lo han hecho. En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, está, por ejemplo, indicada hacer polisomnografía completa. Es un examen durante el sueño que mide si las personas, que evalúa si las personas están parando su respiración durante el sueño, si se están oxigenando bien sus tejidos durante el sueño. Este examen en los pacientes que tienen distrofias musculares distintas a la distrofia muscular de Duchenne o Becker, no es muy claro si lo debemos realizar como parte del seguimiento habitual o como parte de nuestros exámenes que regularmente pedimos a los pacientes o para hacer el diagnóstico. Por eso lo dejo acá un poco interrogado. Es que queda mucho a criterio de neumología en particular, si realmente se solicita o no se solicita. Y el asesoramiento genético. No se nos puede olvidar dentro del manejo médico que precisamente los pacientes vienen a genética, más que para que nosotros les pidamos el examen, porque el examen se lo puede pedir cualquier otro médico. El neurólogo le puede pedir el examen de las distrofias. El fisiatra le puede pedir el examen de las distrofias. Más que para pedir un examen, nosotros estamos para acompañar y asesorar a ese paciente y a su familia sobre cuáles son los riesgos que tiene esto. Uno,
para ese paciente más adelante, qué es lo que va a pasar, cuál es el pronóstico. Y dos, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la familia. ¿Lo voy a heredar a mis hijos? ¿No lo voy a heredar a mis hijos? ¿Con qué probabilidad lo voy a heredar a mis hijos? ¿Mis hermanos lo van a heredar? ¿Mis hermanos lo van a tener? ¿Mis primos? ¿Mis otros parientes? Entonces, el asesoramiento genético es súper, súper, súper importante dentro de todos los grupos de enfermedades genéticas, por supuesto, pero muy importante en este tipo de enfermedades que generalmente sí las vemos, digamos, en algunas familias, varios individuos comprometidos. Y en cuanto al manejo farmacológico u otras terapias, porque uno siempre dice, sí, está bien, ya me hicieron la terapia, ya fui a hacer el ejercicio, ya me hicieron la valoración por cardiología, por neumología, ya me vio el genetista, pero ¿qué es lo que me van a dar a mí para tratar mi enfermedad? Porque yo necesito algo que me den algo para que me quite esto. Pues las distrofias musculares de cinturas no tienen un manejo farmacológico específico para ellas, que esté aprobado y probado en varios pacientes, en ensayos clínicos, y que nosotros digamos, esta es la pastillita, o esta es la inyección, o esta es la infusión que usted se va a poner, y con esto va a mejorar toda su vida, su calidad de vida, va a mejorar la progresión de la enfermedad. Hasta el momento no lo tenemos. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Tanto los pacientes como los médicos tenemos que saber que no quiere decir que porque no tenga una terapia específica para la enfermedad X o Y, no voy a poder hacer otras cosas distintas. Ustedes de pronto han escuchado que a los pacientes con algunos tipos de distrofias musculares, por ejemplo, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne o Becker, les formulamos unos medicamentos que se llaman esteroides o corticoides o corticoesteroides. Que estos medicamentos mejoran la fuerza muscular, que estos medicamentos mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero no están aún probados en distrofia musculares de cinturas. No sabemos el efecto real que tienen en pacientes con distrofia musculares de cinturas. Sin embargo, se están haciendo estudios al respecto, ya se los voy a mostrar. También, por ejemplo, hay medicamentos como la hormona de crecimiento para pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, también se ha estudiado, que en algún momento estuvo recomendado incluso aplicarla para mejorar algunos desenlaces, pero lo mismo, igual que con los corticosteroides, hasta el momento no tenemos ninguna evidencia que diga realmente cuál es el efecto de esos medicamentos en los pacientes que tienen distrofias de cinturas. Pero dijimos que están haciendo estudios, entonces resulta que yo les voy a mostrar varias cositas ahorita dentro de esta presentación de terapias emergentes. Varios pantallazos de una página web que se llama clinicaltrials.gov, que es una página web creada inicialmente en los Estados Unidos, en donde están registrados absolutamente todos los estudios clínicos que se hacen para buscar un medicamento, para buscar si una terapia sirve o no sirve, una intervención sirve o no sirve. Y en Clinical Trials yo me puse a buscar, dije, vamos a buscar qué corticoides o qué corticosteroides se están estudiando para pacientes con distrofia muscular cinturamiento. Y nos encontramos que, por ejemplo, para este caso de distrofia muscular, que es de herencia recesiva, porque vemos que tiene acá el número 2, están estudiando el medicamento Deflazacort, que justamente es uno de los medicamentos que está indicado para distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en julio de este año se actualizó por última vez este estudio. Sin embargo, todavía no tenemos resultados, o sea, no sabemos todavía cómo va a funcionar realmente el Deflazacort en los pacientes. Tendremos que estar muy atentos, muy juiciosos, a ver si la farmacéutica encargada, que es PTC, nos dice más adelante, nos cuenta más adelante, publica los resultados del estudio. Y dependiendo de esos resultados, podremos decirle a nuestros pacientes, oiga, mire, sí, esto sí funciona, pero funciona para esto, para esto y para esto, porque los medicamentos desafortunadamente, como los corticosteroides, decíamos, mejoran particularmente algunas cosas del corticosteroide, mejora la fuerza muscular. Tenemos que esperar a ver si va a comportarse de la misma manera o de una manera similar a lo que es cinturas. La otra terapia que yo le llamo emergente, ese nombre me lo inventé yo, digo emergentes porque están ya empezando a surgir, están empezando a salir y para otras enfermedades ya están siendo una realidad, es la terapia génica. ¿La terapia génica qué es? Es una cosa complicada, pero ya vamos a ver un dibujito donde se ve más fácil. La terapia génica quiere decir que yo a una persona que tiene una enfermedad le pongo
en su músculo que está afectado o en su sangre, unos virus que están inactivados, tranquilo, no es que vayamos a poner coronavirus a la gente, ni mucho menos, unos virus inactivados que tienen unos genes especiales o unas características especiales del ADN que permiten que se supla la función de lo que me está faltando a mí. Eso es la terapia génica. Hay varios estudios. La terapia génica, entonces decíamos, y en este gráfico de pronto lo podemos ver un poco mejor, espero que puedan ver mi cursor. La terapia génica consiste en que tomamos, bueno, hay varios tipos de hacerla, pero digamos este es uno de ellos. Se toman células del paciente, células que estén afectadas, por ejemplo, una célula muscular. Esa célula, a esa célula se le inyecta ese virus que dijimos que está inactivo, que no es que le vaya a causar enfermedad a la persona, un viral, influenza, coronavirus, Zika, ninguna de esas cosas. Y ese virus tiene entonces un pedacito de ADN que hace que la célula del paciente que no tenía, por ejemplo, una adecuada producción de sarcoglicanos, empiece a producirlos adecuadamente. Y nuevamente entonces esa célula va a ser trasplantada o va a ser devuelta a el órgano del paciente o al torrente sanguíneo para que pueda ir a cumplir su función. Nos volvemos a meter entonces a esta página Clinical Trials y allí encontramos que efectivamente también hay varios ensayos clínicos en este momento para este tipo de terapia génica en distrofia muscular de cinturas. También uno de los tipos de distrofia muscular de cinturas de herencia recesiva. También fue actualizado pues recientemente, digamos hace un poco más de un año, pero todavía no sabemos tampoco los resultados. Es decir, nos toca continuar entonces esperando cuáles son los reportes. Y aquí tenemos otro para disferlinopatías, por ejemplo. Este está concentrado, terapia génica está concentrado, dirigida a pacientes que tienen alteración de la disferlina, del gen DIS, que es DYSF, el gen de la disferlina, por ejemplo. Entonces, tampoco hay resultados todavía, pero de este estudio en particular, para disferlinopatías, al parecer lo que se ha dicho off record es que parece que tiene unos muy buenos resultados a corto plazo. La mayor limitante de estos estudios es que por ahora tal vez no vamos a conocer sus efectos a largo plazo, pues por el tiempo que toma hacer un ensayo clínico, pero tenemos que esperar, nuevamente les digo, que tengamos por lo menos los primeros resultados para saber si lo podríamos eventualmente empezar a utilizar o no. También hay otros medicamentos que se están estudiando que se llaman anticuerpos neutralizadores de la miostatina. En medicina nos encanta complicarnos la vida con esos nombres que nadie entiende. La miostatina es una molécula que lo que hace es regular el crecimiento de las fibras musculares. La miostatina regula y dice, uy, espérese, no siga creciendo más músculo ya, suficiente. O a veces puede decir, uy, bueno, dejémoslo que crezca otro poquito. Esa miostatina puede alterarse también en algunas distrofias musculares de cinturas. Y se ha buscado bloquear la miostatina para que permita que las células musculares se desarrollen un poco más, crezcan un poco más y tal vez tengan una mejor función. Eso se está estudiando. Hay también algunos trials registrados algunos ensayos clínicos registrados en esta página. Esta particularmente, ya los resultados están casi que por salir, o sea, esto ya lo enviaron allá al comité que evalúa los resultados y estamos seguramente muy próximos a recibir esa retroalimentación. Esta es una terapia de Pfizer. Y también tenemos otras opciones un poco más complicadas tal vez de hacer de pronto en la práctica, como por ejemplo el trasplante de mioblastos. ¿Qué es un mioblasto? Un mioblasto es una célula que va a producir o que va a dar origen a una célula muscular. Es como la mamá de la celulita muscular. Entonces, yo puedo tomar células o bien células maduras del paciente, células que ya se han diferenciado y programarlas genéticamente para que vuelvan a ser mioblastos y entonces luego a ese mioblasto lo edito genéticamente para que ya no tenga las mutaciones que tenía, sino que sea un mioblasto sano, que va a dar un músculo sano y puedo después trasplantar ese mioblasto sano en la fibra muscular del paciente. Y me va a producir entonces fibras musculares
sanas, maduras, sin la mutación, sin la alteración que tenía antes. Hay varios estudios que se están haciendo, no particularmente con distrofia muscular de cinturas, pero sí para otras distrofias musculares y para, por ejemplo, algunas enfermedades de la fibra muscular cardíaca, que tienen resultados que también son promisorios, que podría eventualmente funcionar, pero en la práctica clínica, como mencionamos a veces, de pronto podría ser un poco más difícil, porque tengo que sacar esas células, cultivar esas células, esperar a que crezcan, luego tengo que modificarlas genéticamente, luego tengo que mirar si verdad se modificaron bien, luego ya tengo que entonces ver dónde las voy a inyectar, cómo las voy a trasplantar al paciente. Entonces es un proceso un poco más complicado, pero de nuevo tendremos que esperar los resultados de los estudios que se están haciendo frente a este tema. Y finalmente hablemos del manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico en distrofias de cinturas básicamente está orientado a el manejo de las principales comorbilidades que pueden causar deformidad, que son, uno, la deformidad de la columna, que es la escoliosis, y para eso se hace una cirugía que se llama cirugía de fijación espinal, es decir, se vuelve a organizar recta la columna. Aquí en la gráfica lo que vemos es una columna que efectivamente está deformada, está torcida y tiene escoliosis. Esa cirugía de fijación espinal, pues no solo le mejora la postura al paciente, entonces el paciente va a estar mejor sentado. Si se va a sentar en la silla de ruedas, pues se va a poder sentar mejor en la silla de ruedas. Y si todavía camina, pues va a poder caminar mejor. Entonces le va a generar mayor calidad de vida. A veces a uno le parece que no es importante, pero otro de los efectos es, por ejemplo, el efecto estético. Para uno como persona, de pronto para los médicos a veces no, pero para uno como persona también es importante, oiga, me veo más derechito con la cirugía. Entonces, también son cosas que a veces se ponen en discusión, digamos, en los escenarios clínicos para la toma de decisiones de este tipo de cirugías. ¿Cuándo está indicado hacer cirugía para la deformidad de la columna? No es que si yo tengo un poquito torcida la columna me van a operar, no. Tengo que tener más de 20 grados de desviación de mi columna para considerar que la escoliosis es suficientemente importante para llevarme a una cirugía. Porque es que la cirugía de la columna no es como quitarme una uña encarnada. La cirugía de la columna es una cirugía delicada, que requiere mucho detalle, que tiene muchos riesgos. Entonces, por eso también es una cirugía que se debe definir, obviamente, con un grupo de especialistas, que seguramente van a ser ortopedistas o neurocirujanos especializados en columna. Y la otra cirugía, el otro manejo quirúrgico que tenemos es el manejo quirúrgico de las contracturas musculares. Las contracturas son como espasmos, hagan de cuenta, del músculo que se quedan ahí tiesos para siempre, que ya después no pueden volverse a recuperar. Entonces, un músculo que se queda contraído permanentemente y esa contracción muscular sostenida, pues favorece que haya mayor debilitamiento de esa fibra muscular que está ahí contraída y además generar deformidad. Entonces, por ejemplo, en los pies, si yo tengo contracturas alrededor de mis tobillos, puede ser que se me deforme el pie y no pueda caminar. Y lo que hacemos entonces es alargar los tendones, que son, como hagan de cuenta, un tejido elástico, una liga que hay a los extremos de un músculo, cogemos esos tendones y los alargamos para que el músculo vuelva entonces a estirarse un poco. Eso mejora, por supuesto, los movimientos de esa articulación, de ese músculo que estaba con contractura y previene las deformidades. Y finalmente, pues, ¿cuál es el seguimiento que le vamos a hacer a todos estos manejos que estamos dándole a un paciente? Cuando uno decide hacer un manejo, uno tiene que saber qué es lo que va a medir en el largo plazo. Decíamos que el corticoide en los niños con distrofia muscular de Duchenne sirve para que les aumente la fuerza muscular. ¿Cómo mido yo que realmente mejoró la fuerza muscular? Porque el niño me dice, sí, me siento más fuerte. No, seguramente tengo que objetivizarlo de alguna manera. Pasa lo mismo con las distrofias de cinturas. Cualquier tipo de tratamiento que hagamos, sea un tratamiento de apoyo, por ejemplo una silla de ruedas, o una ortesis, o un manejo quirúrgico, entonces la cirugía de escoliosis, o si eventualmente tenemos la posibilidad de los manejos, por ejemplo, con anticuerpos, con biológicos, con terapia génica, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir que realmente el paciente mejoró o empeoró? ¿Cómo vamos a saber cómo está? Para distrofias musculares de cinturas, ojo, de cinturas, tenemos una escala especial para medir esa evolución funcional de los pacientes, para saber cuál es el estado funcional en ese momento de esa persona.
Esa escala se llama así como ustedes lo ven acá. Este es el nombre real de la escala, está en inglés porque no ha sido hasta el momento validada a español, pero ya está validada en inglés para personas con distrofia muscular de cinturas. Sabemos que es mejor que las otras escalas que utilizamos de pronto para otras distrofias distintas. No es lo mismo, ustedes seguramente si han tenido la oportunidad de compartir con otros pacientes de la fundación que tienen otros tipos de distrofias distintos a una distrofia de cinturas, saben que es muy diferente un paciente con distrofia muscular de Duchenne que un paciente con una distrofia de cintura miembro, que un paciente, por ejemplo, con una distrofia miotónica o un paciente con una distrofia fascioescapulohumeral. Todos serán diferentes y por eso todos necesitan enfoques especializados en su condición. Asimismo, necesitarán un seguimiento especializado que se hace con una escala, que es esta, que está validada para ese tipo de pacientes. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Quedo atenta a todas las preguntas que tengan. Nuevamente, entonces, recordemos que estamos haciendo esta charla hoy porque hoy es el día de la concientización sobre este tipo de enfermedades raras que llamamos enfermedades, distrofias musculares de cintura miembro. 30 de septiembre, juntos somos más fuertes. Nuestros músculos pueden ser más fuertes si nuestro corazón y nuestra mente también son fuertes. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la Fundación de Distrofias Musculares y quedo entonces atenta a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Realmente muy agradecidos porque la información que nos acaba de dar es bastante valiosa y yo creo que oportuna por el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Cintura Miembro. Entonces, ahora vamos a pasar por las preguntas. Nuestra compañera Lina nos va a colaborar con esto. Siga, Lina, por favor. Hola, doctora. Buenas tardes para todos. Bueno, mira, entonces aquí tenemos varias preguntas. Ana Milena Córdoba nos dice, muy buenas tardes, doctora. Tengo distrofia muscular de tipo tibial y un gen COL6A1. ¿Esta distrofia también es de cinturas? En mi familia somos 3 pacientes, mi madre que ya murió, mi hijo y yo. Doc, tienes el micrófono apagado. Discúlpame, ¿tu hijo tenía exactamente el mismo diagnóstico? ¿El hijo fallecido tenía el mismo diagnóstico? Bueno, Ana Milena, ¿nos podrías de pronto escribir en el chat? Porque dices que son 3 pacientes. ¿Tu hijo también tenía ese diagnóstico de una miopatía, de una distrofia muscular de principal compromiso tibial? Bueno, te voy mientras tanto, las mutaciones en este gen y en general en los genes del colágeno se relacionan más que con distrofias musculares, con miopatías. Sin embargo, la que está directamente relacionada con el compromiso tibial se llama distrofia muscular de Ullrich. Bueno, es una de las que se relaciona, digamos, con compromiso tibial, porque hay algunas otras enfermedades musculares como la miopatía de Bethlen que también eventualmente podría estar relacionada con ese gen. Estos tipos de enfermedades no estarían incluidas como distrofia muscular de cintura miembro porque el compromiso es distal. Y recuerda que dijimos al principio de la presentación que el principal compromiso de las distrofias musculares de cinturas es proximal, de los músculos que quedan más cercanos, que están mucho más cercanos al tronco. No sé si con eso respondí tu pregunta. Doc, bueno, ella nos aclara aquí que es la madre quien murió y también tenía la enfermedad. No habla del hijo. Listo. Listo. Sí, entonces son evidentemente pues enfermedades hereditarias, pero pues como les digo, el compromiso de este tipo de enfermedades relacionadas, por ejemplo, de estas miopatías relacionadas con el colágeno, con mutaciones en los genes de colágeno, que tienen mayor compromiso distal, pues no corresponderían realmente con las manifestaciones clínicas o con el fenotipo clínico de una distrofia de cinturas, porque las distrofias de cinturas tienen mayor compromiso proximal. No quiere decir que no puedan comprometer también los músculos más alejados del tronco, los distales, pero su principal compromiso es el compromiso proximal. Doctora, Ana Milena Córdoba, que fue la persona que te acabó de preguntar, también complementa como la pregunta diciendo que esta terapia génica es conveniente en distrofia tipo tibial. Ana Milena,
tendríamos que revisar si en este momento hay algún ensayo clínico. Realmente depende más que de la enfermedad, de que realmente exista algún ensayo clínico en curso que eventualmente pudiera producir un medicamento para esa condición. Que tenemos muchísimos ensayos clínicos en este momento para muchas enfermedades musculares. Tendríamos que revisar en la página. Si quieres, yo al final dejo mi contacto y con mucho gusto podemos hacer la revisión y la verificación. Ok, bueno, ahora seguimos con la inquietud que tiene Angie Roa. Dice, buenas tardes, doctora. Para la distrofia muscular de cinturas autosómica recesiva tipo 2, ¿hay algún estudio en proceso o terapia génica? Es la proteína titina, dice ella. Sí, para distrofias musculares de cinturas tipo 2 recesivas, efectivamente tenemos estudios, ensayos clínicos en curso para terapia génica. De hecho, uno de los que les mostré es para este tipo de los que les mostré en las diapositivas, es para este tipo de enfermedades. Entonces, pues, a la espera de los resultados para ver cómo podríamos ayudar a los pacientes que ya tienen este diagnóstico. Muchas gracias. Lina nos pregunta, buenas tardes, doctora. Tomo selenio, vitamina E y magnesio por un problema de tiroides. ¿Debo suspenderlas por la distrofia? No, como te decía, no es que lo tengas que suspender. Cuando yo hablaba de que no se recomienda la suplementación y específicamente hablamos del selenio, no queremos decir que no lo puedan tomar si lo tienen, obviamente, formulado por alguna otra razón, por algún otro motivo. Lo que queremos decir cuando decimos no lo recomendamos es que específicamente para distrofia muscular de cintura no sabemos si tiene realmente un efecto o no tiene un efecto. Si lo estás tomando para otra condición, claro que lo debes seguir tomando. Si está formulado, siempre que esté formulado por un médico y que obviamente estemos atentos a que no tenga ningún efecto adverso, se puede seguir tomando el medicamento, el suplemento. Listo. En Facebook, Néstor Ricardo Chacón dice, ¿para la escoliosis se puede manejar con un quiropráctico? Bueno, pues sí se puede manejar con un quiropráctico, pero lo ideal es que esté manejado por los especialistas en columna, que pues son médicos ortopedistas o neurocirujanos que se especializan específicamente en columna, porque digamos que el quiropráctico estaría más orientado hacia de pronto el manejo, por ejemplo, de los síntomas de dolor que pudieran estar relacionados con la escoliosis, de pronto hacernos un apoyo con terapia, pero la definición, por ejemplo, del manejo quirúrgico, de si se debe o no se debe ir a una cirugía de estabilización o de posicionamiento de la columna vertebral por escoliosis, la tiene que tomar un médico especialista. Perfecto, Doc. Bueno, aquí una persona, no tengo el contacto de la persona, pero dice, ¿la terapia génica sería lo mismo que llaman salto de Exon? Bueno, el salto de Exon o el Exon Skipping, que es una de las terapias que tenemos en este momento para distrofia muscular de Duchenne, funciona un poco diferente a cómo están orientadas las terapias génicas para distrofia muscular de cinturas. Entonces, para distrofia muscular de cinturas, lo que va a suceder con la terapia génica o lo que están probando en este momento en los estudios, es la posibilidad de que tomar un vector viral, como decíamos, que es un virus inactivo, al que yo le tomo su ADN o su ARN, su material genético, y le inserto el gen que yo tengo defectuoso. Por ejemplo, el gen de la disperlina, un gen que codifica para un sarcoglicano, ¿sí? Eso es, y ese virus inactivo, ese vector viral con ese gen arreglado, va a ser insertado, digamos, inyectado en mis células y va a controlar o a mejorar la respuesta de mis células en determinado tejido, en este caso sería el músculo, para una función específica, que es el gen o el pedacito que yo le puse pues al vector viral. Lo que ocurre con el exon skipping para el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, es que yo lo que hago es que sintetizo, creo en el laboratorio, un fragmento de material genético, llamémosle,
un fragmento de material genético, nosotros le decimos oligonucleótido, que se parece mucho al fragmento del gen de la distrofina, del gen DMD, que está dañado o que está alterado. Eso es lo que yo pongo en las células que necesito modificar, y ese fragmento, como es muy parecido al otro, se va a ir a pegar allí. Y cuando la proteína se está formando dentro de la célula, como eso está ahí pegadito, va a haber un salto de ese pedacito que está dañado. Entonces viene formándose la proteína, se encuentra con algo que está ahí pegadito y lo que hace es ¡pum!, salto eso. Entonces el pedacito que estaba dañado se deja por fuera de la proteína. Entonces la proteína no es la misma que se produciría si no estuviera nada dañado, pero por lo menos es una proteína un poco más sana que la que tenía antes el paciente. Entonces es difícil de pronto de explicarlo en términos muy generales, pero son distintos por eso, porque lo que yo hago en la terapia génica que estamos probando para distrofias musculares de cinturas es inducir en el paciente, en las células del paciente que estaban dañadas, en este caso en el músculo, que se empiece a producir adecuadamente o mejor esa proteína que me estaba faltando, porque le pongo el gen o le pongo el pedacito que me hacía falta, o algo muy similar. Mientras que en el exon skipping lo que hago es como borrar o como ocultar lo que está dañado, para que lo que está dañado no se me exprese, sino se me pueda expresar, se me pueda producir el resto de la molécula que sí me va a servir después. Doctora, muchísimas gracias. Aquí las personas que realizaron las preguntas están muy agradecidas. Nos ha parecido a todos una charla excelente. Muchas gracias por transmitirnos todo tu conocimiento, todas las actualizaciones que hay al respecto, pues, de los estudios y de los ensayos que hay en curso. Bueno, los dejo con don Luis. Él nos va entonces a dar el cierre de la charla. Muchas gracias, doctora. Gracias, Lina. Bueno, no, pues muy contentos de verdad, doctora, con toda la ilustración y la información que nos ha dado los pacientes de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Le damos las gracias, muy agradecidos por toda esa manera tan didáctica y tan bonita en que nos ha presentado esta distrofia.